Saludos amigos a todos los que nos visitan en este su portal, El Sello de la Palabra de Dios. No sin antes recordarte que hoy tenemos una palabra de vida, una palabra de salvación para nuestras vidas, la cual encontramos en el libro de Isaías, capítulo 56, versículos 7 y 8, y dice la palabra: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntare sobre él a sus congregados. Amado, esta es una palabra de salvación, de bendición, de liberación, de santidad, de cielos abiertos, de resurrección, de vida eterna, de prepararnos para la segunda venida del Señor. Esto es una palabra de bendición para nosotros que el Señor tiene en esta mañana. Amados, en esta oportunidad vamos a compartir una cita bíblica que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas, dinero de la gente, y los puestos de los que vendían palomas, y les dijo: en las Escrituras dice, mi casa sería declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía él, oyeron que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David. Se enojaron y dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos están diciendo? Jesús les contestó: sí los oigo, pero ¿no han leído ustedes las Escrituras que habla de esto? Dice, con los cantos de los pequeños y de los niñitos de pecho han dispuesto su alabanza. Entonces los dejó y se fue de la ciudad de Betania, donde pasó la noche. Amén. Amado, esta porción bíblica que nos ha entregado el Señor en esta mañana hace referencia a que los judíos estaban celebrando la Pascua de la liberación del pueblo judío de Egipto, y que los fieles iban hasta Jerusalén a comprar palomas y comprar cabritos para ofrecer sus holocaustos conforme a la ley de Moisés. Y esto es lo que registra la palabra de Dios, que Jesús, al entrar en templo, él viendo esto, comercio dentro del templo, él se disgustó, a él le desagradó. Que no es posible que profanemos lo sagrado de Dios, que es el templo. Por eso dice la palabra: Jesús entró al templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Ahí es donde nosotros vemos que no podemos, dentro del templo, el lugar sagrado del Señor, no podemos llevar el comercio. No podemos, ¿por qué? Porque el Señor, en esta cita bíblica, el Señor está llamando al pueblo a restauración. Está llamando a restaurar las ordenanzas del Señor. Y esto es lo que nos hace referencia a Él,
¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos que vendían palomas y cabritos y esto, amado, esto representa juicio. Esto es lo que representa juicio. O sea, nosotros tenemos que, la reacción del Señor es porque tenemos que cuidar de lo sagrado de Dios. Tenemos que tener respeto. Tenemos que evitar los juicios de Dios, porque eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí con esto, cuando Él volca las mesas y dice que las Escrituras, dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Esto es tremendo, mi hermano. Tenemos que separar lo divino, lo sagrado de lo profano. La palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Nosotros, si somos comerciantes, tenemos que llevar nuestro negocio, nuestro comercio, ejercerlo en el lugar donde haya que ejercerlo, en lo preparado o declarado por las instituciones donde debemos de llevar estos negocios, pero no dentro del templo del Señor. Y eso fue lo que al Señor le desagradó, el irrespeto hacia Dios y el irrespeto hacia el templo. Entonces, esto es lo que nosotros, el Señor nos llama a tener una verdadera restauración, porque el enojo del Señor sobre los cambistas, sobre los comerciantes, nos llama a reflexionar a nosotros como siervos de ellos, como hijos de Dios, como simpatizantes del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Él nos llama a nosotros a restaurar estas ordenanzas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia sí está el bautismo, está el matrimonio, están todas aquellas que se quieran agregar, pero principalmente la restauración del templo, la restauración del hombre. El convencimiento de preparar al hombre para la segunda venida del Señor. Es ponernos a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Para recibir el Espíritu Santo de Dios. Es lo que nos llama el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Si Dios hace maravillas y hacía maravillas en ese tiempo y todavía las está haciendo, porque dice el versículo 14. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos, los cojos, los sanó. Pero cuando los jefes lo vieron, los jefes, los sacerdotes, los maestros de la ley, vieron los milagros que hacía, oyeron que los niños gritaban, amado, ¿por qué te va a dar ese celo espiritual, ese celo carnal con el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, es decir, el Señor le llama la atención, el Señor nos enseña. Esta es una enseñanza poderosa, una enseñanza profunda para usted que está comenzando en el Evangelio del Señor Jesucristo, como simpatizantes del Evangelio, como maestros de la palabra, como doctor, como siervo, como profeta, como maestros. El Señor nos está llamando a nosotros a separar lo profano de lo divino y a restaurar nuestra vida, nuestro estar delante de Dios. Y por eso el Señor nos llama a nosotros, que nos llama a un verdadero encuentro con el Señor, a limpiar el templo. ¿Por qué? Porque el título del mensaje dice la purificación del templo. Y solo se purifica, se limpia la parte locativa del templo, pero también nosotros en nuestra parte interior, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, es lo que Él quiere, que nos separemos de aquello que le desagrada al Señor, que profana al Señor, que daña tu espíritu, tu alma y aún tu corazón, y que lo entregues al Señor. Porque eso es lo que nos llama el Señor, la verdadera ofrenda que tú y yo lo podemos ofrecer al Señor, es entregarle el corazón, no como dicen ellos acá, que compraban palomas, que compraban cabrito. ¿Para qué? Para practicar, para llevar
holocaustos y ofrendas a la ley del hombre. ¿Qué es la ley del hombre? La ley de Moisés. Ellos iban a esas prácticas que ellos tenían. Y el Señor en estos tiempos no nos llama a nosotros, el Señor nos llama a renunciar a esas prácticas, a esos holocaustos, esas prácticas, esos mandamientos de hombre. El Señor nos llama es a que restauremos el templo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro estar delante de Dios, no tomar la palabra por negocio, no hacer negocios dentro del templo del Señor. Y el Señor nos llama a nosotros, no es la paloma lo que nos va a salvar, no es el cabrito, el que tenía más dinero compraba el cabrito y el que no tenía compraba la paloma y hacía su... No, el Señor me hace una pregunta, ¿quiero yo salir libre en el día del juicio, el día que el Señor me llame? Y esto es lo que el Señor nos llama a nosotros, porque esa visita, la visita del Señor, trae bendición a nuestras vidas. Una visitación del Señor trae bendición a nuestras vidas. Pero una visita del Señor también trae juicio, mi amado. Juicio en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros aquí vemos que tenemos un dicho aquí en Barranquilla. Estamos en Barranquilla, Colombia, Suramérica. Nosotros aquí decimos, mira, fulano te dio sopa y seco, el profesor y esto. Y eso fue lo que hizo el Señor. A los discípulos, a los cambistas, a los doctos de la ley, a los que estaban ahí en la iglesia dirigiendo el templo del Señor, les dio sopa y seco. ¿Por qué les dio sopa y seco el Señor? Porque estaban haciendo negocio dentro de la iglesia. Porque no manejaban la obra del Señor conforme a los estatutos y preceptos de la ley de Dios. Como dice porque por eso el Señor le dice, mi casa está declarada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se acercaron a Jesús los ciegos, los cojos, y los sanó. Y cuando los jefes lo vieron, y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo, Hosana, Hosana. O sea que nos acostumbramos a ver los milagros, las maravillas del Señor, la palabra del Señor, las exhortaciones del Señor, pero no las ponemos por obra. Eso fue lo que le hizo. ¿Por qué? Porque los maestros de la época, los que dirigían, en vez de darle gloria, honra, honor, alabanza, adoración, grandeza, señorío, júbilo, majestad, poder, al que vive eternamente por todos los siglos de los siglos, Jesucristo de Nazaret, ellos preferían era criticarlo, preferían era los cabritos, preferían era las palomas. ¿Qué era lo que preferían? El comercio. Lo que les daba a ellos sustento, y no enseñar la palabra, no aprender del Señor para después ministrar, dar de gracia lo que es de gracia. Nosotros tenemos aquí una cita bíblica en Salmo, en el libro de Salmos, capítulo, lo tenemos aquí cerquita, aquí está, el libro de Salmos, capítulo 8, lo teníamos por aquí, perdonen ustedes. En el libro de Salmos, capítulo, el Señor nos indica esto. Salmo capítulo 8, versículo 2, que a quien le tenemos que rendir culto y le tenemos que rendir alabanza y adoración es al Señor, no es a más nadie. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y vengativo. Mira qué palabra poderosa. El Señor en el libro de Salmos. Porque los niños le daban gloria al Señor. Porque aquellos que habían recibido el milagro que necesitaban, le daban la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Aquellos a que se les había perturbado el negocio dentro del templo del Señor se disgustaban. ¿Y qué hicieron? Insultaron al Señor. Quisieron negarle la alabanza al Señor. Entonces, amados, sobre este tema, es un tema, como decíamos ahorita, un tema tremendo, un tema profundo, en las cuales nosotros día a día tenemos que recapacitar,
tenemos que reflexionar sobre la importancia de la correcta manera de dirigir la obra del Señor para los que son ministros, pastores y están dirigiendo una obra del Señor. Pero también para nosotros, a ver cómo estamos delante del Señor. Entonces, ahí el Señor, cuando le dio rejo, como dijimos ahorita, el dicho popular aquí en nuestra costa caribe colombiana, cuando el Señor le dio rejo a los cambistas, a los comerciantes, no solo le dio rejo a ellos, sino también a los doctores de la ley, a los que dirigían la obra del Señor. Y Él hoy nos está dando rejo a nosotros. Amigo, no hay que cumplir con el mandamiento de hombre, mandamiento de Moisés, de la paloma y del cabrito, que se demuestra en el que más tiene y el que menos tiene. Amado, hay que buscar, es nuestra salvación, porque aquí es lo que nos dice el Señor. El que tenía más dinero no es el que se va a salvar, ni el que no tiene no es el que se va, es el que busca al Señor rectamente y que busca restaurar su vida, porque es que ahí el Señor nos llama, es una restauración, a tener un cuidado, a prepararnos para su segunda venida, a buscar el Espíritu Santo de Dios, que es el que sí nos va a llevar a toda verdad, al conocimiento del Señor Jesucristo nos va, porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de juicio de pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y no se te olvide nunca, al que hay que darle la gloria y la honra y la alabanza es al Señor Jesucristo, no es al hombre, no es al pastor, no es a no sé quién, es al Señor. Por eso el Señor en esta mañana de gloria y de bendición nos daba esta promesa, y no como promesa, sino como palabra de vida, palabra de salvación, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque Él dice que su casa es casa de oración. Y sus holocaustos, tu sacrificio, tu corazón, tu cambio, tu transformación, tu de buscar el Espíritu Santo de Dios para que te cambie y te transforme, y poner cuidado en las cosas del Señor y practicar lo que el Señor te llama, escudriñar las Santas Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida, la salvación de tu alma. Hay que correr para ella, mi hermano. Y eso es lo que el Señor nos llama a cuidar. Será llamada casa de oración, y mi pueblo, dice Jehová el Señor, el que reúne a los discípulos de Israel, aún juntaré sobre él a todos sus congregados. Él es el que nos llama. Por eso el Señor en esta mañana de gloria nos ha regalado, es una palabra de salvación, una palabra de bendición, una palabra de reflexión, una palabra de sanidad, de cielos abiertos. El Señor una palabra de salvación, de restauración, de que tengamos en cuenta su segunda venida, porque el juicio de Dios, así como hubo juicio en ese tiempo de los cambistas, así viene el juicio, mi hermano, del Señor. Y le damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu inmenso perdón, por tu misericordia, por tu ayuda, por tener misericordia de nosotros, Señor. Te presento la vida de todos y cada uno de los que nos visitan, Señor amado, para que tú te glorifiques en su vida de manera especial y sobrenatural, Señor, para que podamos, oh Dios, para que podamos día a día tener, Dios, la seguridad de salvación, la seguridad y el convencimiento de poner tu palabra por obra, Señor amado, la seguridad de que tú eres el que sanas, tú eres el que libertas, tú eres el que provees, tú eres el que bendice, tú eres el que ayuda, tú eres el que salva, tú eres el que nos enseñas, Padre, a tener una vida con propósito, una vida con bendición. Amados, gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos en este su portal, El Sello de la Palabra de Dios. En los comentarios, escríbenos tu petición, que con gusto estamos dispuestos a orar por esa petición, cualquiera que esta sea, no importa, no te dé pena. Estamos para el servicio de la obra del Señor y queremos que nos visites, que nos des un like, que te suscribas
a este tu portal el sello de la palabra de Dios. No sin antes recordarte cada una de las promesas o palabras, porque a veces tenemos una palabra de una promesa, a veces tenemos una palabra de fortaleza, la de hoy es de salvación, porque el Señor hoy nos ha hablado de salvación, de juicio, pero también de bendición, porque Él nos llama a restaurarnos, a bendecirnos. Amado, y eso es lo importante. No olvides compartir los videos, compártelos con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, que sabemos que es de grande bendición, no solo para tu vida, para nuestras vidas, para el grupo que estamos aquí intercediendo, sino también para los que tú le vas a llevar, porque te vas a convertir y ya estás convertido en ese sembrador de la palabra de Dios. Amados, abrazos, shalom.